Perfecto, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Ya es el cansancio que me hace decir, este, ya no distingo de horarios. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Jiménez, asesor educativo de Posgrados Ibero. Hoy nos encontramos en el último día de nuestra feria virtual, en este caso virtual, de Expo Ibero Posgrados 2021, una mirada hacia adelante. Nos encontramos con la doctora Sandra Vera Zambrano, quien nos impartirá la ponencia, la masterclass, la construcción del objeto de estudio en el campo de la comunicación. Cabe mencionar que la doctora Sandra Vera es la coordinadora de nuestro doctorado en comunicación, programa internacional, y el cual pertenece al PNPC del CONACYT. Adelante, doctora. Bienvenida y muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Ya nos estamos acostumbrando a esta dinámica. Yo estoy aprendiendo, entonces les agradezco mucho su asiduidad, su interés y todo. Bueno, al equipo técnico también, que no ha sido una tarea para nada sencilla, pero bueno, lo estamos sacando y creo que lo estamos sacando bien. Y entonces a mí hoy me toca otra faceta, que es la faceta de docente, más que la faceta de coordinadora, con la que hemos estado más bien en contacto. Y me gustaría platicarles de la construcción del objeto de estudio en el campo de la comunicación. Sobre todo me voy a detener en la cuestión de la construcción del objeto pensada desde los trabajos que se anclan de una manera más explícita en las ciencias sociales y en la sociología. Hay muchas maneras de pensar la construcción del objeto dentro de comunicación por el carácter multidisciplinario de nuestra disciplina, paradójicamente. Y yo me voy a concentrar en esta visión que es bachelardiana, que viene de Gaston Bachelard, que es un físico y que pensó muchísimo la epistemología y la teoría de la ciencia, y que tiene una propuesta que en comunicación se ha reutilizado mucho, pero como les decía, en este eje de estudios articulados a partir de las ciencias sociales y más particularmente en la sociología. Entonces, si les interesa trabajar, por ejemplo, cuestiones de sociología de periodismo, pues tienen este concepto de construcción del objeto. Si les interesa trabajar estudios culturales, socioculturales, muchos de ellos se inspiran en esta manera de pensar. Entonces, lo que vamos a revisar hoy es esto. Por favor, siéntanse libres de hacer todas las preguntas que tengan. Para eso está el chat. Yo con mucho gusto me puedo detener y las puedo ir respondiendo, o puedo pedir un poquito de tiempo para responderlas un poquito después, según la pregunta y según de dónde esté de la idea que esté presentando. Y como es una masterclass y no es una charla, no es una conferencia, pues la idea es que ustedes practiquen conmigo, ¿no? Y entonces para los que les interesa entrar en el doctorado y que tienen más o menos una idea de algo que más o menos quieren presentar, pues que la vayan poniendo a prueba con esta construcción del objeto, porque si bien la construcción del objeto no es uno de los criterios que solicitamos para su anteproyecto, la construcción del objeto implica muchos de los puntos que solicitamos para el proyecto que van a someternos, y que de verdad, como lo decía hace un par de días, hace un par de días, es muy importante. Muy importante que tengan un proyecto bien construido, porque de eso depende su entrada. La verdad es que estamos en un espacio donde cada palabra se pesa, cada falta de ortografía se pesa, en un espacio concurrido, y bueno, que pretendemos de alto nivel. Es un programa PNPC, como bien lo decía Rodrigo, como lo explicaba hace un par de días, tiene ciertas implicaciones, como que es un programa pues, de alto rendimiento. Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí, lo vamos a pensar por ahí, y los invito de verdad a participar, las invito a participar. Si tienen dudas sobre sus propias ideas, si tienen ideas que nos quieran compartir, comentarios, pues es un espacio colaborativo, porque es una masterclass. Entonces, quiero que piensen primero en esta frase justamente de Gaston Bachelard, que es una de las frases más comunes que se utilizan en epistemología de la ciencia, que es: toda empresa científica se conquista, se construye y se constata. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esfuerzo que ustedes tengan que hacer en el doctorado, pues lo tienen que conquistar. Voy a explicar cada uno de los puntos. Lo tienen que construir como un objeto de estudio y lo tienen que constatar por medio de la demostración empírica. Entonces, el principio muy sencillo, y en el que me voy a detener primero,
que se va a traducir como su planteamiento del problema, es que el objeto se conquista. Lo que a mí me interesa ver, sea lo que sea, lo tengo que pensar de una manera muy crítica. Quiere decir que lo tengo que cuestionar. Es muy importante cuestionar todo lo que yo estoy pensando. Ojo, cuestionar no quiere decir rechazar, no quiere decir refutar, no quiere decir despreciar, no quiere decir contradecir. Cuestionar quiere decir preguntarle cosas. Lo voy a cuestionar. Voy a ver si esto que estoy pensando es efectivamente cierto. Y en este cuestionamiento, para conquistar este hecho que yo estoy estudiando o este fenómeno que yo estoy estudiando, y es el primero de los pasos, es que me voy a preguntar, ¿qué tiene de raro? Para Gaston Bachelard, pequeño paréntesis, la construcción del conocimiento se hace a partir de la conquista de obstáculos. Cada uno de los pasos de la construcción del conocimiento es un obstáculo. Yo creo lo que sé, creo lo que veo, creo lo que siento, lo tengo que cuestionar para saber si hay algo que no concuerda exactamente y que me permite pensarlo de una manera, ya no solamente a partir de mi experiencia inmediata, ahorita voy a retomar con ejemplos muy concretos, sino a partir de una experiencia inmediata que está reflexionada a partir de una mirada teórica. Un ejemplo muy sencillo. Imagínense, este es un ejemplo que se utiliza regularmente en un texto de Pierre Bourdieu y Passeron y Chamboredon, que es el oficio del sociólogo y que luego lo platicaban en algunos seminarios, y ellos decían, imagínense que vivimos, en este momento estamos en el siglo XV, y que pensamos, porque eso es lo que nos dice nuestra experiencia inmediata, nuestros sentidos, a eso se refiere experiencia inmediata, que la Tierra, pues es el planeta donde vivimos, ¿no? La Tierra es, pues necesariamente plana y estática. No hay modo que mis ojitos, mi tacto, mi oído, mi gusto, me permitan decir lo contrario. Yo estoy sentada en un lugar que está plano y que es estático. No hay modo que piense de otra manera. Esa es la base del sentido común, lo que nosotros sabemos. Ojo, sentido común en este sentido no es exactamente el sentido común de las abuelitas, porque o cuando decimos hay que tener sentido común, es otro sentido del sentido común. Si me empiezo a enredar, con muchísimo gusto me detengo. Háganme en los comentarios que ustedes, las reacciones que tengan, y yo con muchísimo gusto retomo lo que estoy diciendo, porque se utilizan las mismas palabras para diferentes cosas y eso dificulta mucho la comprensión. En fin, ya hablaremos de eso, si les parece pertinente. Entonces, estamos en el siglo XV, la Tierra es plana y es estática. Pero resulta que hay marineros, que hay personas que se dedican a ver las estrellas, que se dedican a ver el cielo, porque tienen que navegar o porque les interesa mirar el cielo, ¿no? En las noches, y les interesa mirar la vida. La observación es la base de toda empresa científica, y observan que, pues, si la Tierra fuera plana y estática, hay varias cosas que no concuerdan. Si la Tierra fuera plana y estática, entonces, ¿por qué el mar no se vacía? Si la Tierra fuera como una mesa y le echamos un vaso con agua, eventualmente pues se secaría, ¿no? Así pues digo, si, pensarlo de esa manera. ¿Por qué a la Tierra no le pasa eso? ¿Por qué al mar, que a veces se retira, a veces pues siempre regresa? ¿Qué es lo que está pasando aquí que me contraindica que la Tierra es plana? Otra cosa que ellos se preguntan también, y que fueron los principios de Cristóbal Colón, es que si yo miro un barco partir, el barco no va siempre derecho. En algún momento se curva. No parte y se desploma, como tendría que pasar si la Tierra fuera como una mesa, plana y estática, sino que va curveando. ¿Qué pasa si observamos nuestra sombra y vemos que se mueve alrededor del día? Pues hay una respuesta muy sencilla. La Tierra es plana y el que se mueve, pues es el Sol. Y entonces es por eso que la Tierra es plana y estática, uno está donde está y la sombra cambia. Pero ¿qué pasa si nos damos cuenta que a diferentes horas, de diferentes momentos,
la sombra cambia y que eso se observa solamente en superficies que no son planas. Y entonces empiezan a hacer experimentos y entonces empiezan a preguntarse eso. Ese tipo de preguntas contra lo que yo estoy viendo concretamente se llama la ruptura epistémica. Y ese es un punto muy importante para conquistar al sentido común, para conquistar sus prejuicios. Conquista quiere decir conquista, ir en contra de ellos y dominarlos de cierta manera. Luego voy a entrar en cosas de dominación, pero esto quiere decir que voy a cuestionar y me voy a dar cuenta que hay cosas que están extrañas. Y entonces lo primero que nosotros les preguntamos cuando tienen un objeto de estudio y que lo quieren presentar es, o que tienen un tema simplemente, ¿qué tiene de raro? O sea, ¿por qué me tendría que sorprender? Y les voy a dar ejemplos muy concretos de tesis que se han hecho y cómo se han ido modificando. Llega un alumno, por ejemplo, que nos dice, a mí me interesa demostrar que la publicidad de Nike intenta manipular a las personas. No, sí, intenta manipular a las personas. Y entonces la pregunta que le hacemos en el comité es, ¿y eso qué tiene de interesante? No que no lo sea, ojo. Para este alumno, para esta alumna, ¿por qué es interesante mirar eso? Y entonces se da cuenta que efectivamente, pues la misión de Nike es vender. No precisamente manipular, pero vender. Y que el problema está, y ahí está el planteamiento del problema, la distancia entre vender y manipular. Voy a poner otro ejemplo de otras tesis, ¿no? Que tiene que ver con algo que llama la atención. Si su tema lo dicen y las personas se les quedan viendo y a lo mejor que llegan es a un emoticón que hace algo está raro ahí. Ese tema no está funcionando como planteamiento de problema. O esa cosa, para no decir tema, porque voy a ir inmediatamente después, pero esa cosa que les interesa no es problemática. Aguas también. Y ahí entramos en otra vez el problema de la polisemia. Cuando yo digo problema, me estoy refiriendo al problema en un sentido, si quieren, de una manera muy pedagógica, aunque masacre muchas teorías, es como entenderlo en sentido matemático. Si ustedes se acuerdan de los problemas que nos ponían así en la primaria, Pepe tiene 2 manzanas, Margarita tiene 4 manzanas, si llega Josefina y también quiere manzanas, ¿cómo le tienen que hacer para tener todos el mismo número de manzanas? Son ese tipo de problemas. No quiere decir problema de tengo que pagar la renta, no quiere decir problema de estoy al borde del divorcio, o sea, ese tipo de problemas no son. Entonces, estamos hablando de problemas que tienen una base empírica, como las manzanas de Pepe y Josefina, pero que deben ser vistas desde una perspectiva teórica que viene implícita. Todavía no está totalmente trabajada, para eso es el doctorado, pero que está relativamente implícita en sus intuiciones. Entonces, para que ustedes puedan tener una cosa que estudien y que sea interesante, esto quiere decir que hay un planteamiento del problema que lo sostiene. Y entonces ustedes tienen que encontrar esa fórmula mágica como tú te has fijado que, y que algo sea paradójico. En otro sentido, que algo sea contraintuitivo o que algo sea problemático. Esa es la idea. Y entonces, por ejemplo, 2 ejemplos muy claros de tesis que están en curso. Alguien que estudia se lo voy a empezar por la pregunta. ¿Ustedes se han fijado o ustedes saben que hay un robot que tiene ciudadanía? Así, un robot que hay robots que son ciudadanos hoy en día. Y entonces es extraño porque necesitaríamos preguntarnos primero si efectivamente los robots deberían o no tener ciudadanía. ¿Y qué implica eso? Está raro que un robot tenga ciudadanía. O que pueda ser un poco normal, pues ¿por qué no los robots tendrían que tener ciudadanía si son tan inteligentes o más que los humanos? Porque implica identidad, o sea, está raro, ¿no? Hay cosas como, mira, está raro. Otro tema que está en esa misma línea de investigación, que es una tesis también en curso. Esa tesis es de licenciatura, ojo, ¿eh? Espero que ese alumno llegue muy lejos en su carrera académica.
Pero un día llegó a decirnos en su clase de seminario de metodología de licenciatura, oigan, ¿ustedes saben que el Vaticano está dispuesto a bautizar a los aliens, hacia los extraterrestres? Y entonces, está raro. Hay cosas que están raras ahí. Ese es el planteamiento del problema. Y el problema es que, teóricamente, la religión, o sea, ni siquiera sabemos si los aliens existen, uno, y que la religión católica, pues no tiene vocación a bautizar personas que no sabemos ni siquiera si existen. Y eso es un problema. Y ese es el problema que vamos a resolver. En el sentido de las mujeres, bueno, de esta mujer robot que tiene ciudadanía, es que los robots no tendrían por qué tener ciudadanía si no tienen identidad, si no están, digo, ¿por qué votaría? Y es un robot saudí, además, o sea, ¿por qué podrían votar los robots y no las mujeres, no? Así las mujeres, las personas físicas mujeres, ellas no pueden votar, pero esta robot en cuestión puede votar perfectamente, porque es ciudadana. Puede conducir perfectamente, porque es ciudadana. Y las mujeres que no son robots no lo pueden hacer. Eso es un problema. ¿Cómo lo podemos explicar? Hay otro tipo de problemas que se pueden proponer, tesis que están en curso, que les hablaba un poco la vez pasada. Ustedes se han fijado que en la mayoría de las series de televisión todas las mujeres son muy hermosas y tienen cuerpos que corresponden perfectamente a los cánones estéticos más tradicionales. Pues está raro, las mujeres no somos así, estamos gordas, estamos aguadas, estamos feas, estamos viejas. No tendría, ¿qué es lo que sucede entre la realidad que yo veo, mi experiencia inmediata, y lo que veo en una representación? Y entonces ustedes deben pensar siempre que su objeto debe comenzar por una contradicción que se convertirá en el problema. Y es donde ustedes señalan los elementos, que es el planteamiento del problema. No sé si quede claro para poder continuar con lo que sigue, pero es, digamos que conquistando el sentido común, esas preguntas me parece raro que empezamos a encontrar el problema. Una tesis que no tiene problema es una tesis que no se acepta. ¿Qué quiere decir esto? Un objeto que no está construido problemáticamente es un objeto que no funciona para construir conocimiento científicamente. Pienso en otros ejemplos. ¿Ustedes se han fijado en otros ejemplos de otras tesis que sean particularmente llamativos? O puedo hablar, los ejemplos que tenía pensados se los voy a dar, pero son los ejemplos de mi tesis, es un poco tramposo porque ya está terminado, pero ustedes se han fijado que últimamente las y los periodistas de chismes, en Francia por lo menos, que fue donde yo realicé mis estudios, tomaron mucho peso en el espacio del periodismo político. O sea, hubo un momento reciente, bajo el gobierno de Sarkozy, después bajo el gobierno de Hollande, que los periodistas políticos citaban a los periodistas de chisme como fuente principal. O se anclaban en sus propias reflexiones para sacarlas de ellos. Eso está raro. En jerarquías periodísticas hay una cosa muy extraña. Exactamente. Esta espectacularización es extraña. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos explicar la manipulación de medios? ¿Cómo podemos explicar esta espectacularización? Entonces, para sus propios objetos, y por eso me interesaba hacer esta masterclass para matar dos pájaros de un tiro, es que lo piensen como algo que puede ser problemático en el sentido de problema de investigación. Si lo llevamos a un espacio como los que hablábamos hace un par de días sobre la alfabetización en comunidades indígenas, podríamos ponerlo desde diferentes tipos de contradicciones. Podría parecer una contradicción que personas de muy, muy, muy bajos recursos, que apenas hablan español, que apenas leen y escriben, tengan celulares del último grito. Eso podría ser una vía de estudiar cómo es eso posible, qué uso le dan, cómo es posible que una persona que ni habla ni escribe bien pueda hablar y escribir bien por teléfono, que es algo un poco extraño, ¿no? Lo podríamos pensar desde otro lado, cómo es posible que en el siglo XXI, en 2021, haya personas que sigan segregadas en ese espacio y que se siga sufriendo desigualdad. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y la cuestión ahí
es preguntarle a la realidad qué es lo que está raro. Y esa es nuestra misión en el espacio de la conquista del objeto. En el espacio de la conquista del conocimiento es el de descubrir. Pero descubrir no quiere decir caer sobre algo totalmente nuevo, quiere decir descubrir. De verdad, así, darnos cuenta de lo más evidente, de lo que ya naturalizamos, de lo que ya normalizamos, qué es lo que está raro. Es súper difícil. Parece súper fácil, pero es un ejercicio súper difícil. Y ahí se encuentra anclada, en la pertinencia del problema, se encuentra anclada la pertinencia de la tesis. ¿Cómo es posible? Una pregunta que es casi retórica, que me parece muy interesante y que a lo mejor ustedes están habituados a esa literatura. ¿Cómo es posible que no se haga la revolución? Fue la pregunta de Gramsci, ¿no? ¿Cómo es posible, en el Gramsci de cartas desde la prisión, no el Gramsci desde el partido orgánico? El Gramsci de cartas desde la prisión se pregunta, ¿cómo es posible que no hagamos la revolución? El mundo se está destrozando, se está cayendo. ¿Cómo es posible que estemos aquí todos sentados contentos atendiendo una masterclass en un Zoom, en lugar de estarnos ahí de revoltosos? ¿Cómo es eso posible? Y a él le parece inadmisible, increíble que la gente está exactamente, que la gente está pues ahí viendo nomás, viendo la vida pasar, ¿no? Cuando todos padecemos, cuando todos sentimos de cierta manera que el mundo se está cayendo. Y entonces Gramsci se lo pregunta y dice, la cuestión es, Weber lo tenía mal, la cuestión no está en el monopolio de la fuerza, el dominio de la fuerza físicamente hablando. Está en el monopolio del poder simbólico. Y lo voy a llamar hegemonía. Y entonces todos estamos relativamente convencidos que estamos haciendo lo que se debe hacer. Es una pregunta que parece muy sencilla, pero que al final tiene unas implicaciones gigantescas. ¿Cómo es posible que no hagamos la revolución? ¿Cómo es posible que todos juguemos el juego y todos contentos, ¿no? Por razones personales, por supuesto, pero también hay razones sociales. Y dentro de este link y en el espacio simbólico encontramos las razones comunicativas. Para no irme muy lejos, porque me pueden decir, Gramsci, ¿qué tiene que hacer aquí? Bueno, Gramsci es el abuelito, bueno, el papá de muchos de los estudios en comunicación. Hay toda una rama crítica que está anclada en Gramsci, de filosofía crítica, y hay toda una rama de estudios culturales que están anclados en Gramsci también. Y hay otros, muchos estudios que están anclados en Gramsci desde la comunicación. Porque finalmente la comunicación también, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, trata de responder a la pregunta de cómo se organiza la reproducción del orden social. Si ustedes se fijan, los estudios en comunicación, y ahora voy a regresar a la construcción del objeto y el problema, los estudios de comunicación se han preocupado muchísimo por comprender el comportamiento individual y colectivo con respecto a los medios para Mass Communication Research, a los aspectos simbólicos para quien está un poco más en fenomenología, por ejemplo, interaccionismo, comprender el control. De eso se trata la cibernética. La idea es evitar el caos. Y hay toda una corriente de comunicación que es muy grande y que no podemos olvidar, que se construye a partir de la idea del control no como, del control quiere decir de saber qué está pasando, no necesariamente de aprenderlo y abducirlo y manejarlo a su conveniencia, no quiero decir control por ahí, sino de saber qué está pasando con el comportamiento electoral, por ejemplo. Lazarsfeld, Laswell, que son padres fundadores, se preguntan eso. ¿Por qué la gente hace lo que hace y vota como vota? O sea, hace lo que hace políticamente, porque no están tan clavados en la psicología y otras corrientes que sí lo hacen. Y entonces hay que preguntarse cómo nosotros podemos conquistar lo que nosotros queremos estudiar a partir de todos estos supuestos de la comunicación. Y creo que una manera muy sencilla de problematizar, y si ya se está poniendo muy complicado, con mucho gusto me puedo detener y lo puedo repetir de otra manera, es pensarlo a partir de la dominación, de la hegemonía
O simplemente, si no quieren entrar en esas perspectivas, pues de la reproducción del orden social. ¿Por qué no hacemos la revolución? Y entonces estaba platicando con Ana, que está aquí entre nosotros, y entonces ella me decía, mira, mi tesis de maestría se trataba de ver, si no la estoy masacrando, y aquí hablo bajo su tutela, ella me puede corregir todo lo que quiera, yo estaba tratando de ver cómo ciertas personas se dejan influenciar por los influencers, que en ese momento no se llamaban influencers, pero que eran más o menos, o sea, por predictores de moda. Y se dio cuenta que efectivamente era mucho más complicado. Y entonces la pregunta, gracias. Y entonces la pregunta es, ¿por qué hay personas que se dejan influenciar, manipular, convencer para darle diferentes gradaciones de utilizar lo que anuncia esta persona o esta tal otra persona? Y entonces, eso puede parecer de inicio una pregunta muy sencilla, pero que en realidad tiene mucho que ver con qué tipo de personas hace qué tipo de cosas. Y entonces el trabajo de su tesis fue categorizar y se dio cuenta que una generación es más o menos influenciable que otra. Al principio, la pregunta, si la entiendo bien, muy simplemente es, ¿por qué hay gente que sigue lo que dicen estos influencers y hay gente que no? Porque si fuera cierto que fueran omnipotentes, pues todos andaríamos como ellos dicen, ¿no? Y si fuera cierto que no tuvieran ningún poder, estoy poniendo las dos opciones, digamos, pues entonces nadie les haría caso y no tendrían el éxito que efectivamente tienen. Háganse las preguntas en ese sentido, ¿de verdad funciona? ¿Qué es lo que a ustedes les llamó en primera instancia a acercarse a esa cosa que quieren estudiar? Bueno, entonces digamos que esa cosa que quieren estudiar hay que pensarla a nivel epistemológico desde el cuestionamiento. ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Qué es concreta, específica y particularmente lo que me llama la atención? A partir de ahí podemos construir un tema y que si nos asentamos en una literatura que a mí me parece que es muy clara y a la vez sencilla, pero no por eso simple, que es la propuesta de Orozco y González en la coartada metodológica, es preguntarse qué estoy mirando en términos de 4 elementos: procesos, actores, escenarios y temporalidades. O sea, traducido a un proyecto que pueden revisar, está en línea, ese proyecto de investigación que yo estoy llevando ahorita en la universidad es la precarización de los periodistas en la Ciudad de México en estos últimos años. Y entonces lo que a mí me interesa ver, y ahora les voy a decir cómo se construye este objeto, a mí lo que me interesaba ver era la precarización, que es un proceso de las y los periodistas, son mis actores, en la Ciudad de México por distintas razones que ahora voy a explicar. El escenario y la temporalidad es actualmente. O sea, estoy tomando a partir de que llegó la 4T. Porque me pareció que a partir de todos los cambios que trajo el nuevo gobierno, queriendo apoyar a las y los periodistas, se ha logrado el efecto contrario. Entonces, vamos a quitar la publicidad oficial porque no estamos contribuyendo a la democracia, lo cual en principio está muy bien pensado, se repercute en despidos. Eso no estaba pensado. O sea, no, que también podría ser antidemocrático porque se está cortando la libertad de expresión. Entonces, ahí hay una temporalidad. Resulta que lo que a mí me interesa más de eso es darme cuenta que hay periodistas que están mucho más afectados que otros. Y entonces ya no es tanto la precarización lo que me interesa, sino la distribución de esta precarización. Porque hay, o sea, efectivamente hay una precarización que es común y que se arrastra a todos los demás y las demás, pero hay unos que están particularmente vulnerables en términos sobre todo laborales. Ojo, no estoy hablando de violencia, precarización no necesariamente habla de violencia, que es otro tema y que no quiero decir que no sea importante, pero que cuestionando esa parte de la violencia, me pareció que ocultaba la realidad cotidiana de muchas y muchos periodistas actualmente que no están amenazados, y que hay que hacer estudios y que hay que involucrarse en eso también, pero que a los otros periodistas menos visibles, digo, que fea visibilidad, pero es así, que estos periodistas que son menos visibles, pues no se les toma en cuenta. Y entonces no ven las condiciones tan precarias en las que viven.
Y es una manera de ir construyendo el objeto. Entonces, pasamos de, oye, ¿ya te fijaste qué amolada les están dando? Que es una plática de café y que después de ahí pueden surgir muchísimos estudios súper interesantes. Fíjate que sí está horrible que le está pasando, pero hay unos que están peor que otros. Y entonces pasamos de la precarización a la distribución de la precarización. Esa es una construcción del objeto. Hasta aquí, ¿todo bien? No los veo, no los puedo ver, entonces no sé si sí, si no, si ya estoy hablando sola. No puedo verlo, pero súper. Entonces, por lo menos a Violeta y Ana, ok. Espero que los otros, más o menos. Entonces, estamos conquistando el objeto para ir contra el sentido común. Porque si yo me dejara ir por el sentido común, querría decir que la situación de los periodistas siempre ha estado muy mal. O que no vale la pena preocuparse por los periodistas cuando hay otros grupos más vulnerables. O que, pues finalmente, si ya lo sabemos, ¿para qué lo estudiamos? ¿No? Si ya todo el mundo sabe que la situación está muy mal, pues ¿de qué sirve estudiarla? ¿No? Y esa es una de las grandes críticas que se hace a la investigación en general. Entonces, hay que tener cuidado de darse cuenta que siempre cuestionar es interesante. Lo más interesante es hacer el paso de la plática de café, sino la plática de borrachera, porque ahí surgen, así como dijera el dicho, hay muchas más verdades en una botella de vino que en un libro, ¿no? Que salen de ahí a efectivamente un cuestionamiento científico, donde se trata de aportar conocimiento y no se trata de aportar opiniones, no se trata de aportar perspectivas, no se trata de aportar, de reinventar una vez más el agua tibia. Entonces, estamos conquistando el objeto con el planteamiento del problema. Ese es a partir de la ruptura epistemológica. Entonces, para su proyecto concretamente, y si uno de ustedes tiene un proyecto y que lo quiera compartir con nosotros, yo aquí por el chat, porque no los puedo escuchar, pero por el chat con mucho gusto lo podemos resolver, que digan, a mí me interesa esto, y entonces ver cómo esta constatación que viene de la vida cotidiana, porque toda investigación parte de la vida cotidiana, que luego se puede complicar porque también puede ser teórica su vida cotidiana, o sea, que salga de una contradicción dentro de varios libros, pero ese tipo de investigación en la Ibero casi no lo hacemos, por las razones que les explicaba la vez pasada y que tiene que ver más con el programa y con la universidad que con la investigación misma o con la ciencia misma. Tenemos esta constatación que cuestionamos, ruptura epistémica, y que empezamos a construir, y que se empieza a construir como un tema, y que se empieza a construir como una pregunta también. No hay pregunta sin tema y no hay tema sin pregunta, y que después se va a ir enfrentando a nuevos obstáculos hasta que se construye como objeto de estudio. Otro ejemplo de otro trabajo, estoy pensando en otras tesis de otros alumnos. Voy a poner una tesis de una alumna que está muy alejada del periodismo, pero para que vean cómo funciona el proceso, es alguien que está a punto de defender su tesis doctoral. Ella se dio cuenta que a todo el mundo le gusta el corrido del narcotráfico. Y entonces, oye, ¿tú te has dado cuenta que así a la fiesta que vayamos hay corridos de narcotráfico? Y entonces la respuesta que ella recibe de manera muy regular dentro de un espacio de sentido común es: claro que no, a mí no me gusta, claro que no, eso es para clases populares, claro que no, ¿a quién le gusta esa música? Está horrible, ¿no? ¿Qué es el corrido de narcotráfico? Así es como de las respuestas que ella tiene, ¿no? Y entonces ella se da cuenta que su estudio es en Tijuana, además es una cierta particularidad. Que ella, o sea, hay gente que dice que no, pero que ella a la fiesta que va, al restaurante que va, al antro que va, al centro comercial al que va, al tianguis al que va, al transporte público que se suba, todos están oyendo corrido de narcotráfico. Y entonces empieza, sí, es el trabajo de Leticia. Y entonces, justamente, y entonces ella se empieza a preguntar, ¿cómo es? O sea, si ella le consta
que a donde va escucha corridos de narcotráfico, ¿cómo hay gente que dice que no? ¿O cómo hay gente que dice que es solo para jóvenes? Violentos, con su cuerno de chivo y su Camaro azul, si es posible. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que ella vaya a una boda en Otay, súper fifí, y que, mira, ahí está, justo. Luego, entonces hablo bajo su control, porque aquí se la estoy masacrando, su tesis, bueno, entonces ella, si quieres agregar algo, Leti, con muchísimo gusto. Entonces, ¿cómo darse cuenta? ¿Cómo hacemos ese paso? Y es una enorme ruptura de darse cuenta que las dos cosas son verdad. Que no todo el mundo escucha corrido de narcotráfico y que se escucha particularmente en espacios populares, o sea, es mucho más probable escucharlo todo el tiempo durante el tianguis y en una boda fifí, al final, justo antes de pasar a José José, y que, o sea, lo escuchamos en todos lados, pero que no todo el mundo lo escuchará. Y eso está muy raro. Y entonces empezamos a construir. Ella conquistó ese sentido común que ya tenía, que se fue haciendo muy complicado. Primer sentido común es para los jóvenes de clases populares. Eso no es cierto, no se comprueba empíricamente. Segundo sentido común, eso es para jóvenes muy violentos. Y entonces ella dice, no, pues, o sea, tampoco. Yo la gente que lo escucha aquí en el tianguis comiendo sus taquitos, o que está en las pulgas echándose así sus cervecitas, pues no veo que sean así particularmente violentos, ¿no? Y sería como pensar que a la gente que le gusta la música clásica, así del periodo romántico, pues anduviera con sus pelucas blancas, ¿no? O que fuera particularmente aburrida, pues tampoco eso es cierto. No se puede comprobar. Y luego lo empieza a conquistar ese objeto con los que le dicen, sí, pero fíjate que si tú lo ves en términos de consumo cultural, es muy poca la gente la que lo consume. Y entonces ella se empieza a preguntar y empieza a ir rupturas epistémicas contra la teoría. Ahí me voy a detener, voy a dar un par de ejemplos más y ahí me voy a detener porque no es el propósito de esta masterclass. Pero ella dice, pues, no cualquiera, pero hay gente, o sea, efectivamente, no todo el mundo escucha el narcocorrido, el corrido del narcotráfico, pero dentro de los que escuchan el corrido del narcotráfico podemos encontrar gente de cualquier origen social. Y en esa vuelta, le puede explicar por qué a veces sí, por qué a veces no, por qué esto sí, por qué esto no, al mismo tiempo. Y más lejos, se da cuenta que ya viene como dentro de sus argumentos principales, que efectivamente es posible encontrar a personas que les guste el corrido de narcotráfico, pero que gustar no quiere decir escuchar, que tampoco quiere decir consumir. Es muy probable que si yo les pregunto ahorita a ustedes cuál es su canción favorita del Commander, no me sepan decir, pero que si se las canto la hayan escuchado en algún momento. Y entonces hay que empezar a disociar, que escuchar, la práctica no quiere decir el gusto, la práctica no quiere decir el uso, la práctica no quiere decir el consumo. Puede chocar, pero no necesariamente. Y lo empieza a construir para decir, fíjense que cualquier persona, más bien, el corrido del narcotráfico puede ser escuchado por cualquier persona de cualquier origen, siempre y cuando se cumplan algunos criterios. Porque ella se da cuenta que entre las personas con más recursos económicos y culturales que escuchan y que les gusta el corrido del narcotráfico, hay una historia de ascensión social. Quiere decir, y que a veces está escondida con movilidad geográfica. Quiere decir que recuerdan el corrido del narcotráfico los lleva a sus orígenes, que muchas veces son en un rancho en algún lugar perdido de la República y que contrabando y traición, las vacas de Aquilo son mis abuelos. Son mis abuelos y entonces me acuerdo cuándo. Y entonces ellos llevan esa movilidad social pensando que hay una homología muy fuerte con la movilidad social que tienen los narcotraficantes mismos y los que producen estas historias que se refieren generalmente a historias de movilidad social. Si ustedes escuchan un corrido, y estoy segura que lo han escuchado, que es Contrabando y Traición, o que se llama Salieron de San Isidro provenientes de Tijuana, que luego lo cantó la Lupita, y es un corrido que se escucha muy frecuentemente pues en los karaokes, en los bares y así. Si ustedes lo escuchan como historia de amor, funciona como historia de amor. Si ustedes lo escuchan como historia violenta, funciona como historia violenta porque finalmente Camelia
La Tejana también dicen así, Camelia pues mata a su novio, ¿no? Pero si lo escuchan como movilidad social, también tiene sentido. Y entonces, pensar que en algún momento ellos juntan este dinero de la marihuana y ya puedes rehacer tu vida. Y en ese momento podemos entender la movilidad social. Y esa movilidad social se lleva por las personas que escuchan este corrido de narcotráfico. Y que tiene muchísimos usos y que finalmente las lecturas que hacen las personas que lo escuchan es mucho más amplio que pensar que voy a escuchar un disco del Commander, que además está prohibido, entonces lo tengo que comprar en el mercado negro, o me tengo que ir a Estados Unidos, o lo tengo que ver en YouTube, y me van a dar ganas así de salirme a balacear a la gente. No. Y esa es la construcción. Y ese es el problema. El problema es que se piensa como solo popular, como solo juvenil, como alienante, si me cambio totalmente de literatura. Y entonces Leticia lleva años probando de que hay otras razones y que la razón principal que ella ha encontrado desde esta óptica es la de la movilidad social. Entonces es muy probable que si ustedes tienen algún tipo de gusto por el corrido de narcotráfico, que hay distintos, hay quien le gusta el viejo, hay quien le gusta el nuevo, hay quien le gusta Chalino, pero detesta al Commander y así, pueden encontrar historias de movilidad. Está bien interesante, los invito a que hagan el ejercicio. No sé si alguien quiera someter su tema para que lo hagamos de manera colectiva, para conquistarlo, porque lo que les acabo de mostrar del EPI ya es la conquista por la construcción, por eso viene, pues ya estamos al 4º año del doctorado, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene una duda, una pregunta, si tienen otra perspectiva, si les parece interesante, pertinente, no sé. Si no, yo sigo. Muy bien. Entonces, porque nos quedan 10 minutitos, entonces quería también darles la oportunidad de trabajarlo, pero entonces para redondear, para ir redondeando, hay que pensar que el objeto se conquista contra el sentido común a partir de su problematización. Los que han estudiado maestrías relativamente rigurosas o relativamente rigurosas, quiero decir, en el espacio de la investigación, porque hay muchas maestrías que no lo requieren, está bien, cada quien anda su camino que le gusta andar, ¿no? Pero que son relativamente rigurosas en el sentido de la investigación, se han enfrentado con personas que les han dicho problematiza. Y siempre es decir, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir problematizar? Pues aquí todo bien, ¿no? O sea, no hay nada grave, no soy urgentista. Lo que quiere decir problematizar, quiere decir encontrar dónde está este problema, en ese sentido matemático, pero en este sentido matemático y que podamos resolver para aportar conocimiento. Idealmente, ese sentido matemático para aportar conocimiento se volcará hacia resolver un problema real, factual, de la alfabetización de los indígenas del que hablábamos la vez pasada. Y yo creo que me tengo que despedir porque viene justamente la sesión de becas después de mí y que necesitan un poquito de tiempo. Entonces, el objeto se conquista. ¿Cómo se conquista? Con cuestionamientos, ruptura epistémica, son cuestionamientos que pueden parecer muy simples, pero que reflejan una profundidad increíble. No hay objetos pequeños. Hay análisis pequeños, no hay objetos pequeños, hay que tener cuidado. Se conquista contra el sentido común, ruptura epistémica, repito, y se conquista contra todo lo que ustedes saben o creen saber. Y entonces es ahí donde vamos generando el problema, porque ahí nos damos cuenta de que hay un problema, y a partir de este planteamiento del problema es donde empezamos a construir ya un objeto. Y pasamos de un objeto cualquiera a un objeto de investigación. Entonces ya no me interesa solamente, voy a tomar otra tesis que está en curso, ya no me interesa solamente los periodistas en Cuba, sino que me interesa la resistencia que los periodistas y las periodistas en los medios oficiales pueden ofrecer al sistema. No me interesan los periodistas que se salen del sistema oficial de medios cubanos, pero los periodistas que dentro de los medios oficiales ofrecen resistencia. ¿Cómo puede ser que hagan la revolución
para retomar a Gramsci en sentido totalmente opuesto, sin perder el trabajo. Cómo pueden ser relativamente cínicos, cómo pueden tener una especie de discurso que las personas que saben lo que tienen que leer lo alcanzan a leer y otras que no, y entonces escapan a, los a las redes de control de expresión. Muy bien, entonces yo aquí me voy a despedir. Les agradezco muchísimo. Si tienen dudas, si tienen comentarios, todo esto que les dije hoy está anclado entonces en el libro de Bachelard de la construcción del espíritu científico, y los ejemplos están tomados a partir del oficio del sociólogo, que es el libro de Bourdieu, Bourdieu, Passeron y Chambordon. Entonces, que son libros ya muy viejitos, pero que no es porque sean viejitos que no tienen que decirnos algo nuevo. El último minuto, no sé si tengan dudas, comentarios. Agradezco la gratitud. Sobre todo así de Violeta, que yo sé que a ella le tocan esos temas, de Ana también, no sé si nada más estén así, Ana Leticia, Elsa, Ana y ¿quién más? Y entiendo, bueno, que ya sí hay muchos participantes, es porque viene lo de becas, y que es lo que, pues, bueno, así mi pregunta de investigación sería, ¿por qué a la gente le interesan tanto las becas y no le interesa tanto la construcción del objeto? Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien, que les vaya muy bien en su sesión, y bueno, pues espero verlos pronto. De verdad, muchas gracias y pues a seguir esta aventura. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido muy interesante esta charla, esta masterclass. Creo que las personas que asistieron, todas las personas que asistieron, creo que se quedan con un gran sabor de boca y con una muy gran, con un gran entendimiento de cómo construir un objeto de estudio, ¿no? Para ahorita enfocado en la comunicación. Muchísimas gracias, doctora. No, pues. También agradecemos a todas las personas que asistieron a esta masterclass impartida por la doctora Sandra Vera Zambrano. Y les recuerdo que ahora sigue la sesión para que conozcan toda la oferta de becas y financiamiento de la Ibero. Hay que aprovechar. Y aquí me despido. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Entonces, por favor, ingresen a la liga de becas para poder continuar con nuestras sesiones informativas. Muchas gracias. Hasta luego.